Bueno, el primer recuerdo es esta entrada por donde entré, que me acuerdo haber venido con mi papá y mi mamá para mostrarme el colegio, a segunda preparatoria que bajamos por esa, o sea, que bajaba por una pendiente que hay ahí. La primera sala en que yo estuve fue esa primera a mano derecha. Y la segunda impresión ya en el colegio fue la campana. Yo venía de un colegio Montessori, donde salíamos a recreo y cuando entrábamos habían unas niñitas y unos que tocaban unas campanitas así, y todos entrábamos amorosamente. Y estando en ese patio, de repente siento una alarma como de Alcatraz, una cosa impresionante. Y dije, ¿qué es esto? Entonces veo que todos corren y se ponen en fila, de más chico más grande. Y yo me quedé paralizado en la mitad del patio chico, no entendiendo nada de la dinámica del colegio. Y otro recuerdo que tengo muy grabado, coherente con lo anterior, era el reloj cuadrado que estaba a la entrada, que era mi pesadilla siempre, porque era el que me marcaba la hora de entrada. Y era el primer reloj eléctrico, como que yo conocía. Yo venía a los relojes digitales y este reloj cuadrado, primero yo tenía la noción de que los relojes tenían que ser redondos, y este era cuadrado y sin número, con rayitas, encontraba que ya era de otro planeta todo, era un mundo absolutamente insólito para mí. Y ese reloj me generó, digamos, algunas tiradas de patilla del padre Clemente Raiman, y yo entraba por acá corriendo casi, y se paraban la entrada, me miraban, me decían, ¿a dónde va tan deprisa, señor Cienfuegos? ¡A clase, paro! Que ya faltan 2 minutos porque toque la campana. Que no se dice do, se dice dos. Y en ese momento sonaba la campana y aparecía el padre Antonio con su libretita, implacablemente me dejaba castigado por 1 hora después de clase a escribir refranes y six. Bueno, te contaba que yo fui testigo de la construcción de esta iglesia, porque yo estaba en una sala ahí arriba en el segundo piso y empieza esta construcción y yo quedé de nuevo sorprendido, porque mi estructura mental me indicaba que las iglesias tenían una planta de la Cruz Latina, ¿eh? Y una nave central con una más pequeña que la atravesaban en una proporción. Y veo que empiezan a hacer una iglesia redonda o hexagonal o un octavo, octogonal. Y yo dije, estos alemanes están locos, no puede ser. Y la seguí durante 1 año, 2 y más, viendo cómo surgía con esta expresión casi brutalista de hormigón a la vista, con esta estructura, digamos, donde el altar está al centro. Bueno, y me llamó mucho la atención. Y después cuando instalan la imagen esta de Sergio Castillo, fue una de las primeras aproximaciones que yo tuve al arte contemporáneo, digamos, algo que en mi casa era bastante más tradicional y qué sé yo, victoriano, qué sé yo. Entonces me encuentro con este Cristo sin cruz. O sea, yo decía, pero ¿cómo está elevándose? ¿Es el Cristo resucitado? ¿Es el Cristo crucificado? Y me atrevo a decir de que debe ser una de las obras más interesantes de Sergio Castillo, quien conocí después con mucho tiempo. Yo estaba acostumbrado al relato de Jesucristo, digamos, más bien renacentista o gótico, etcétera, y que era más bien descriptivo. Y para mí me pareció que este Cristo era más que descriptivo, era presentativo, se presentaba con toda su descontinuidad de relato, con lo roto, digamos, o lo inconcluso,
mostraba una existencia muchísimo más conmovedora que el relato, sin desconocer todas las crucifixiones que se han hecho a través de la historia del arte, pero el aspecto nuevo de esto estaba en esa dimensión, de que el espectador contempla la imagen, el espectador le pone la cruz, el espectador es el que completa la anatomía del personaje, lo deja abierto a su interpretación, etc. Yo pintaba, no sé, payasos y algunas cosas, no sé, de la historia del arte también, algunas copias, etc. Y de repente hice una versión absolutamente libre, inspirada en este Cristo, donde lo que me interesaba era lo mismo, no la representación, sino la presentación de la pintura como ontológicamente real. Es decir, pinté con los dedos, me acuerdo, con las pinturas que me quedaban, que no eran mucho, que eran los conchos, entonces apretaba el tubo directo, lo que recuerdo, digamos, directo sobre la tela. Y eso lo presenté en el concurso que se hizo entonces en Villa María, donde participó, entre otros, Benjamín Lira, Benito Rojo, Juan Echenique, etc. Y yo me gané el premio Pintura. Bueno, yo creo que esta fue efectivamente mi última sala, de haber sido cuando se dividió en humanistas, científicos y biológicos, creo. Yo era del C. Entonces aquí nos juntamos más afines, digamos, en términos de la cultura humanista. No, pero no eran estos. No sé si alguna vez conocieron los bancos esos, que eran, pero eran movibles. No, si los míos tenían un pilar de fierro atornillado al suelo y arriba a él se le ponía una caja con una pequeña inclinación que se levantaba y tú dejabas los cuadernos, las cosas ahí. Particularmente el sándwich, el cual era robado en momentos de descuido.